Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañera. Nosotras les vamos a hablar sobre la conciencia lingüística. A continuación, podemos definir como el conocimiento explícito de cada población que hace uso de su idioma en todos los aspectos de la vida, es decir, en la cultura, la política, las creencias y la actividad económica. A continuación, vamos a describir los tipos de conciencia lingüística, los cuales son conciencia fonológica, conciencia léxica, conciencia sintáctica y conciencia semántica. La conciencia fonológica. Las características es el desarrollo de la conciencia fonológica nos permite identificar y manipular los fonemas que componen las palabras en español. Se encarga del estudio de los elementos suprasegmentarios como la entonación y el acento. ¿Cómo lo podemos aplicar en clase? Tener en cuenta 4 criterios básicos para la planificación de las actividades relacionadas con el desarrollo de la conciencia fonológica, secuencias de las actividades más apropiadas, trabajo de actividades y unidades de palabras en diferentes posiciones, orden de trabajo de diferentes grupos de fonemas, tipos de sílabas que trabajaremos. En conclusión, podemos decir que es muy importante, ya que los niños aprenden a desarrollar dichas habilidades, siendo una de las secuencias en los que cada día sobre los fonemas y palabras. Los ejercicios que se pueden aplicar en clase son sobre la conciencia fónica, aplaudir cada sílaba que tenga la palabra. Este sería un ejemplo. Aquí tenemos la palabra mesa. Entonces vamos a decir que tiene 2 fonemas. Mesa. Sigo que los siguientes sonidos van por separado y vamos a separar la palabra mamá. Diremos que vamos a formar 4 letras. Si a la cocina le quito la última sílaba, la palabra queda cosi. La conciencia léxica. Las características. Se busca que el niño reflexione y exprese bien sus ideas. Ayuda a que el niño tome conciencia de la construcción de las oraciones para que tenga un orden y un buen sentido. ¿Cómo la aplicamos en clase? La mejor técnica es la visual, ya que aumenta considerablemente la velocidad lectora. Al mismo tiempo, también disminuirán las faltas ortográficas con la técnica llamada reconocimiento de palabras por imagen. En conclusión, el fin del léxico es ayudar al niño a estructurar las ideas que necesita para expresar. A continuación tenemos los ejemplos que se pueden trabajar en clase. Colorea el número de las palabras de cada frase. Lucas sueña, diremos que tiene 2. Vera tiene sueño, entonces diremos que tiene 3. Lucas es muy bueno, y a continuación diremos que tiene 4. Otro ejemplo que tenemos aquí es que le vamos a ir pegando conforme nos vaya indicando el orden de la secuencia. A continuación tenemos la conciencia sintáctica. Las características serían identificar la secuencia de los sonidos del habla para producir sonidos voluntariamente y combinarlas en palabras, frases entendibles. Se refiere a la capacidad de manipular y pensar explícitamente sobre los aspectos gramaticales del lenguaje y de ejercer un control consciente sobre la ampliación de las reglas gramaticales. ¿Cómo las vamos a utilizar en clase? Para poder desarrollar la conciencia sintáctica se trabaja con estructuras gramaticales, toma de conciencia del sujeto, toma de conciencia del verbo. En conclusión, ayuda a despejar dudas de manera de reflexión con las palabras gramaticales y de las palabras y el orden de las palabras. El niño reconoce el orden estructurado de las oraciones. A continuación tenemos los ejemplos que se pueden realizar en clase. Une cada cuadro de la izquierda con uno de la derecha, formando oraciones que tengan sentido. Alicia, la vecina de Frank, estudia en la universidad, podemos decirle. ¿Cómo está el cielo nublado? Entonces podemos decir que se va a coger un paraguas. A continuación tenemos la conciencia semántica. Las características serían: es un reflejo del significado de palabras, oraciones y párrafos. A partir del diálogo estamos buscando que los estudiantes encuentren el significado de las palabras en el contexto de una oración y descubran la polisemia al reconocer y usar palabras polisémicas. Que se trabajará en clase según la secuencia, la conciencia semántica, se trabajará acerca del desarrollo del vocabulario
y síntesis, porque es necesario obtener el privilegio del significado antes de realizar operaciones mecánicas y repetitivas. En la conclusión tenemos, esta es una de las operaciones más importantes en el idioma español, porque interactúa con palabras muy importantes en el dialecto. Y aquí tenemos a continuación los ejemplos que se van a realizar en clase. Ahora vamos a entender la relación entre las palabras de acuerdo a su uso. Cuando hago mis tareas, uso un lápiz. Para peinar mi cabello, uso un peine. Me lavo las manos con jabón. Para cortar un papel, uso una tijera. Entonces vamos a ir relacionando para que esto vaya teniendo un sentido. Con ciencia semántica vamos a relacionar cada dibujo con su nombre. En el verano vamos a utilizar un helado porque hace calor, ¿verdad? En el colegio vamos a utilizar una mochila. El bebé, por ley, tiene un chupón y en el partido se utiliza una pelota. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Destrezas de 4 a 5 años, currículo inicial 2. Describir oralmente imágenes gráficas digitales, estructurando oraciones más elaboradas para que describan a los objetos que observan. Lo vamos a relacionar con la conciencia léxica. Su relación con esta conciencia se debe en el que el niño tiene la capacidad para identificar y manipular las palabras que compongan una frase. Por ejemplo, mira el dibujo y piensa en una oración y dile en alto. Pon una cruz por cada palabra que dijiste. Observaremos la primera imagen y lo primero que vemos es que el niño está durmiendo con su peluche. Pondremos el niño duerme con, con su peluche. Y el número de palabras que tendrían serían 6. En la siguiente imagen observamos que la niña está desayunando. La niña está desayunando. El número de palabras sería 4. A continuación tenemos las destrezas de 5 a 6 años, currículo de educación general básica. Construir significados mediante el establecimiento de conexión entre contenido de texto y experiencias personales. La vamos a relacionar con la conciencia sintáctica. Tiene mucha relación con esta conciencia lingüística, ya que los ejercicios de combinación de palabras para construir oraciones de forma correcta en un lenguaje determinado y ayudarán a la interiorización de las palabras y oración. Los ejemplos serían: ordena las palabras y forma una frase. No olvides de poner el punto final. Dice, es mi hermana rubia. Correctamente sería así. Mi hermana es rubia. No olvidemos el punto. La siguiente dice, mi cumpleaños es cuando tú. Ordenada sería cuando es tu cumpleaños. La siguiente oración dice, tarde, tarde la llega la profesora. La respuesta es, la profesora llega tarde. Ay, no sé la palabra. La profesora llega tarde. En conclusión, la conciencia lingüística y sus tipos están orientados para la iniciación de la comprensión escrita. Además, nos sirve para trabajar con alumnos que no tienen adquirida la lengua española. Muchas gracias.
Olvídalo.